Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos a Saber y Ganar. Señoras y señores, hoy les invitamos a disfrutar del espacio del programa El Duelo. Vamos a celebrar el centenario del nacimiento del escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester. Y lo haremos con sus obras más emblemáticas, con 3 concursantes. 2 de ellos estarán en el duelo. Uno de ellos puede ser Daniel Martínez, por ejemplo. Adelante, bienvenido, Daniel. Asturiano y cordobés. Mucha suerte, Daniel. Gracias. Tal vez en el duelo estará Paqui Doblas de Vic. Adelante, Paqui. Bienvenida. También mucha suerte, Paqui. O uno de los concursantes del duelo será Javier Granda de Avilés de Asturias. Ahí está, cumpliendo ya 21 programas. Bienvenido y suerte también para Javier. Marcadores a 0 y empieza esta edición del programa. Juanjo Cardenal, bienvenido. Bien hallado, señor Hurtado. Las obras emblemáticas de un escritor importante y que usted conoce perfectamente, Gonzalo Torrente Ballester. Un duelo interesantísimo y recomendable, pues como todos en este programa Saber y Ganar, que empieza con 5 temas. Ahí los tenemos, políticos y algo más, ¿eh? Directo al infierno, patrimonio de la humanidad, días de fiesta y un botiquín de emergencia por si las moscas. Tenemos a Daniel Martínez, bienvenido. Gracias, Jordi. Hoy cumple 20 programas, enhorabuena, a seguir, mucha suerte. Daniel, ¿qué tema prefiere para cada sabio? Pues vamos a probar con ese de los políticos y ese algo más, a ver qué es. Algo más. Vamos a descubrir algo más de los políticos. Mucha suerte, jueguen en casa, vamos allá, adelante, tiempo. A las elecciones generales, ¿de qué país se presentó el escritor Mario Vargas Llosa? ¿Perú o Ecuador? De Perú. Correcto. ¿Qué actor de Hollywood ha sido alcalde del pueblo donde vivía Carmel? ¿Clint Eastwood o Robert Redford? Clint Eastwood. Correcto. ¿En qué país fue ministro de Turismo el cantante Rubén Blades? ¿Panamá o Costa Rica? En Panamá. Correcto. ¿Qué antiguo futbolista fue ministro de Deportes en Brasil? ¿Sócrates o Pelé? Pelé. Correcto. ¿De qué club de fútbol es presidente el primer ministro italiano Silvio Berlusconi? ¿El Milan o el Juventus de Turín? El Milan. Correcto. ¿Qué escritor ocupó un escaño en el Congreso por el Partido Republicano a partir de 1898? ¿Vicente Blasco Ibáñez o Ramón María del Valle Inclán? Blasco Ibáñez. Correcto. ¿Qué título consiguió Arnold Schwarzenegger, actual gobernador de California? ¿Mr. California o Mr. Universo? Mr. Universo. Correcto. ¿A qué se dedicaba la expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, antes de la política? ¿Era abogada o era periodista? Periodista, dirigía un periódico. Correcto. ¿Qué escritor? Tiempo. Juanjo, confiesa que quedaste finalista en el concurso de Mr. Universo. Sí, pero finalista Confiésalo. nada más. Finalista nada más. Finalista, quedó Bueno, finalista. Está muy bien, es muy importante. 8 respuestas, Daniel, 160 puntos. También buen marcador. Paqui Doblas, bienvenida. Bien hallado. Gracias y a disfrutar de esta edición. Paqui, puede ir con un tema directo al infierno. Tenemos el patrimonio de la humanidad. Hay unos días de fiesta y también, por si acaso, un botiquín de emergencia. ¿Qué le parece? Directo al infierno. Paqui, qué valiente. No hay que andarse por las ramas. ¿Verdad? Con este fondo que tenemos tan majete. Suerte, Acompaña. Paqui. Adelante, tiempo. ¿Qué significa el vocablo latino infernum, del que deriva la palabra infierno? ¿Castigo o subterráneo? Subterráneo. Correcto. ¿De qué aroma se suele decir que está impregnado el infierno? ¿De azufre o de almizcle? De azufre. Correcto. ¿Qué héroe mitológico venció a Cerbero y logró entrar en el infierno sin tener que morir primero? ¿Heracles o Menelao? Heracles. Correcto. Según Dante Alighieri, ¿cuántos círculos componen el infierno? ¿Son 7 o son 9? 9. Correcto. ¿Por qué cráter creían los antiguos griegos y romanos que se accedía al inframundo? ¿El Averno o el Vesubio? El Averno. Correcto. ¿Qué giganta, hija del dios Loki, es la custodia del infierno en la mitología nórdica? ¿Hela o Brunilda? Brunilda. No es correcto. ¿En qué religión los pecadores son llevados al Gehenna al morir? ¿Judaísmo o hinduismo? Judaísmo. Correcto. Según el mito, ¿en qué lugar del Hades encerró el titán Cronos a los cíclopes? ¿En el Tártaro o en el Erídano? En el Erídano. Pues no era en el Tártaro. ¿Así no era en el Erídano? No era en el Erídano.
Irene el Tártaro. Paqui, 6 respuestas que están muy bien, 120 puntos, ¿eh? Después de ir directa al subterráneo. Al sótano. Javier Granda, bienvenido. Bien hallado, yo. Muchas gracias. A disfrutar de esta edición, Javier, ya número 21. Tenemos el patrimonio de la humanidad, imagínese. Días de fiesta y un botiquín de emergencia. Veamos qué hay en el botiquín. ¿Sí? Pues con el botiquín de emergencia, ahí está. Doctor Cardenal, tiempo. ¿Cuál es el único producto del botiquín que viene destilado? ¿El alcohol o el timerosal? Alcohol. Correcto. ¿A qué desinfectante y antiséptico sustituyó la povidona iodada? ¿A la mercromina o al agua iodada, oxigenada? Mercromina. Correcto. ¿Qué es el llamado micropor? ¿Un esparadrapo o un analgésico? Esparadrapo. Correcto. ¿Cómo tienen que ser las gasas? ¿Esterilizadas o de vaselina? Esterilizadas. Correcto. ¿De qué instrumento del kit de primeros auxilios es su antecesor el termoscopio, el estetoscopio o el termómetro? Termómetro. Correcto. Si buscas curitas en el diccionario, ¿a qué palabra le derivará? ¿Enfermedades o tiritas? Tiritas. Correcto. ¿De qué están hechos los supositorios diacetaminofén? ¿De paracetamol o de calamina? Paracetamol. Correcto. Es blanco y le encanta absorber líquidos. ¿Algodón o aspirina? Algodón. Correcto. ¿De qué material son los guantes para...? Tiempo. Nos quedamos con el algodón. Respuesta de Javier, que se nota que conoce muy bien el botiquín de emergencia. Y ahí están los marcadores. Paqui 120, Daniel y Javier con 160. Prepárense para las preguntas calientes. Verán una imagen de un patio y Juanjo les formulará una pregunta. ¿Pero cuál es la primera? La palabra Balcanes significa cadena montañosa. Pero yo les pregunto, ¿en qué idioma? Pregunta para Paqui. ¿En húngaro? No es correcto, rebote. Turco. Correcto. Pues muy bien, sigue Daniel. Segunda pregunta, ¿qué rey sufragó la expedición del portugués Fernando de Magallanes para la primera circunnavegación de la Tierra en 1522? ¿Qué rey? ¿A quién envía la pregunta? A Javier Granda. Manuel I. No es correcto, rebote. ¿Enrique II? No es correcto, rebote. Carlos I de España. Correcto. Muy bien, Daniel, de nuevo el rebote. Tercera pregunta, ¿con qué nombre se bautizó el primer submarino del mundo movido con energía nuclear? ¿A quién envía la pregunta? A Paqui. Paso. Rebote. Nautilus. Nautilus, y también fue el primer navío que atravesó sumergido el Polo Norte. Correcta su respuesta. Sigue Javier Granda. Cuarta pregunta, ¿qué índice mide la capacidad antidetonante de la gasolina? ¿Qué índice? ¿A quién envía la pregunta? A Daniel. Paso. Rebote. ¿El octano? El índice de octano, correcto. Claro. Octanos. Sí, muy bien, Paqui. Quinta pregunta, ¿qué fotógrafa fue la primera mujer en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos de Washington? Y la última en retratar al músico John Lennon antes de que este fuera asesinado en 1980. ¿A quién envía la pregunta? A Javier. Annie Leibovitz. Correcto. Sigue Javier Granda. Sexta pregunta, ¿cuántos pares de costillas tiene un ser humano? ¿Cuántos pares? ¿A quién envía la pregunta? Daniel. 12. Correcto. Pues sí, 12. Dudaba, pero Sí. la respuesta es correcta. Sigue Daniel. ¿Qué compositor romántico, estamos en la séptima pregunta, ¿qué compositor romántico alemán puso música a la ópera El Caballero de la Rosa? ¿A quién envía la pregunta? A Paqui. Grieg. No es correcto, rebote. Holderlin. No es correcto, rebote. Paso. Richard Strauss. Sigue Paqui por asignación. Octava pregunta, este patio que ven ustedes en la imagen pertenece a la Casa de la Moneda de un país sudamericano cuyas monedas de plata emitidas durante los siglos XVI y XVII fueron conocidas en todo el mundo. Incluso Cervantes les dedicaría una célebre frase. ¿En qué ciudad se encuentra? ¿A quién envía la pregunta, Paqui? A Daniel. En Potosí. En Potosí. Vale un Potosí, es la frase. Correcto. Sigue Daniel. Novena pregunta. ¿Qué apóstol era miembro del grupo nacionalista radical judío de los Celotes? ¿Qué apóstol? ¿A quién envía la pregunta? A Javier. Judas. No es correcto, rebote. Santiago. No es correcto, rebote. Mateo.
No es correcto. Quedan 9 todavía. Simón el Celote. Simón Claro, el claro. Celote. Sigue Javier por asignación y Juanjo llegamos. A la 10ª y última pregunta. ¿Cómo se denomina la franja fronteriza de seguridad entre las dos Coreas? ¿A quién envía la última pregunta? A Paqui. ¿El paralelo 19? No es correcto, rebote. Paralelo 38. No es correcto, rebote. Zona desmilitarizada. Correcto. Eso sí, es la respuesta correcta. Ahí, Javier, muy bien. Y resultado final de la pregunta caliente. Daniel, 520, Javier, 430. Pasan al duelo. Paqui, área de descanso de momento y nos vemos en la última llamada. Vamos a hacer una visita a los museos. Como decíamos, hoy el duelo dedicado al centenario del nacimiento del gran escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester. Y lo haremos a través de sus novelas más emblemáticas. Daniel, Javier, ¿preparados? Disfruten de este duelo. Atención. Los gozos y las sombras. Don Juan. Saga Fuga de JB. Crónica del Rey Pasmado. Son los 4 títulos de este duelo especial. Javier, en primer lugar, ¿cuál prefiere? Crónica del Rey Pasmado. Aquí está. En 1989, Torrente Ballester publica Crónica del Rey Pasmado, un divertido relato sobre la corte española lleno de ingenio y picardía. El argumento es el siguiente. A comienzos del siglo XVII, el rey, que es aún un joven imberbe, pide ver desnuda a la reina. Al fin y al cabo es su esposa, y aunque su petición parezca muy lícita y muy íntima, se convierte en todo un problema de Estado. A ello se oponen la Iglesia y el gobierno, temerosos de que la osadía del monarca le arrastre hacia el pecado y, según la creencia popular, cuando un rey peca, el pueblo lo paga caro. 2 años después de su publicación, esta novela de Torrente Ballester fue llevada al cine con el título de El Rey Pasmado. Javier, ¿recuerda qué actor se encargó de dar vida a El Rey Pasmado? Apueste. 200. 200. Actor protagonista del Rey Pasmado. Fue, lo recuerdan seguro, Jorge Sanz, Gabino Diego o Quique San Francisco. Muy bien elegido Gabino Diego. Gabino Diego, que lo hizo extraordinariamente bien. Gabino Diego el Rey, Javier Gurruchaga, era el válido, ¿lo recuerda? Y Juan Diego, Fernando Fernán Gómez, Laura del Sol, María Barranco, la dirección de Imanol Uribe. Muy buena película que vale la pena revisar en cualquier instante, es una maravilla. Javier, muy bien, apostó 200, por lo tanto está con 630 en primer lugar. Daniel, sobre... La saga Fuga de JB. Después de leer la saga Fuga de JB, el censor que se encargó de redactar el informe para su publicación, fíjense en lo que escribió. De todos los disparates que el lector que suscribe ha leído en este mundo, este es el peor. Este libro no merece ni la denegación ni la aprobación. La denegación no encontraría justificación y la aprobación sería demasiado honor para tanto cretinismo e insensatez. Se propone se aplique el silencio administrativo. ¿Qué le parece, Daniel? ¿Cómo Vaya, se ha quedado? tremendo el oficio. Tremendo. Por el contrario, los lectores entusiasmados aclamaron la novela que Gonzalo Torrente Ballester publicó en 1972 y la crítica dijo que la saga Fuga de JB era para la literatura española lo que para la literatura irlandesa era el Ulises de James Joyce. Daniel, ¿sabría decirnos qué punto en común tienen la saga Fuga de JB y Ulises de James Joyce? Apueste. 100. Atención. ¿Qué punto en común tienen estas dos obras? ¿Lo saben? Tal vez el punto en común es que son un monólogo interior, que transcurren en un día, o sus protagonistas evitan volver a casa. ¿Qué cree? Creo que sus protagonistas evitan volver a casa. Pues no. No. Es un monólogo interior. O sea, las dos obras, quiero decir, son un monólogo interior. La saga Fuga de JB transcurre a lo largo de siglos.
En otro orden de cosas, JB es J de José, B de Bastida, pero a su vez también es un sinfín de personajes más cuyas iniciales coinciden con las del título. Y marcador, monólogo interior. ¡Ay, Daniel, que bajó! Cuidado, cuidado, que luego viene última llamada, que viene Paqui. Javier. Don Juan. Gonzalo Torrente Ballester afirmaba que Don Juan era la novela que le gustaba más y de la que estaba más satisfecho. La publicó en 1963, después de tener serios problemas con la censura, hay que ver, que quería mutilar sus páginas. En Don Juan, Torrente se propuso recrear el mito del seductor que José Zorrilla inmortalizó en sus versos. Pero el Don Juan de Torrente Ballester no es el burlador romántico que conocemos, sino que lleva 300 años condenado a vagar por el mundo y se niega a arrepentirse de sus actos ante Dios. No es un fanfarrón ni un irreflexivo. Es un hombre consciente de sus actos y consecuente. La obra transcurre en los años 60, en una ciudad europea. Javier, ¿sabría decirnos dónde transcurre la acción del Don Juan de Torrente Ballester? Apueste. Pues no lo sé. 40. Atención, Don Juan transcurre en... Jueguen. ¿En Barcelona, en Lisboa o en París? En París. Efectivamente, muy bien, en el París de los años 60. Sí, señor. Muy bien, en París. Marcador, seguimos. Y nos queda un sobre. Los gozos y las sombras es un excelente retrato de la sociedad gallega justo antes de estallar la guerra civil. Torrente Ballester la escribió entre 1957 y 1962. 20 años más tarde fue él mismo quien supervisó la adaptación televisiva de Los gozos y las sombras. Tras 3 años de proyecto, 7 meses de rodaje y 9 de montaje, en 1982 Televisión Española estrenaba el primer capítulo de la serie. Aquí tenemos a Clara Aldana, uno de los personajes esenciales de esta novela. Este es Carlos Deza, que vuelve a su pueblo natal después de haber estudiado psiquiatría en Viena. Y luego está el hombre más poderoso y más temido, Cayetano Salgado. Él compra los favores de jueces y alcaldes, y de él depende el trabajo de casi todo el pueblo. Daniel, ¿de qué negocio familiar es heredero Cayetano Salgado, personaje clave de Los gozos y las sombras? Apueste. Creo que lo recuerdo, 200. ¡Atención! ¿Lo recuerdan ustedes? Aquella extraordinaria serie. Cayetano Salgado, heredero de... ¿una factoría de conservas? ¿Unas minas de carbón? ¿O unos astilleros? Creo que era la factoría de conservas. Lo siento. Te apostó fuerte, Daniel. Unos astilleros. No suena. Los astilleros de Puebla Nueva del Conde. Unos astilleros. ¡Ay! Recientemente, por cierto, sepan que Televisión Española ha reestrenado Los gozos y las sombras en su página web. Recuerden, rtv.es, después de que los internautas la votasen como la serie preferida, con Charo López, Eusebio Poncela, Carlos Larrañaga, que era el malo, Amparo Ribelles, un elenco extraordinario. Astilleros. Centenario del nacimiento del escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester, en este duelo que acaba con el marcador... Tremendo, Javier, 820, Daniel con 100, vuelve Paqui y jugamos a última llamada. Paqui, ¿preparada? A punto. Ahora tiene un poquito más que Daniel, un poquito más, 60 puntitos. A mantenerlos y si es posible, si Javier suelta algo, ¿verdad? A ver qué ocurre. Si le sobra. Juanjo, última llamada hoy, el tema... Visita guiada. Visita guiada. Vamos a visitar, Juanjo... Museos. Museos. Grandes museos. Grandes museos que te encantan. Juanjo nos invita hoy a visitar, fíjense, estos museos. El Hermitage, el Rijksmuseum, la National Gallery, el Louvre, los Uffizi y el Prado. Atención, primera pregunta para Javier Granda.
Fundado por Luis Bonaparte, se encuentra en el mismo sitio desde hace 125 años. Fundado por Luis Bonaparte, se encuentra en el mismo sitio desde hace 125 años. El Hermitage. No es correcto. No se trata del Hermitage. Hay 100 puntos en el bote. Paqui, ¿puede conseguirlos? Última llamada. Su primera función era alojar trabajadores de la administración, no cuadros. Su primera función era alojar trabajadores de la administración y no cuadros. ¿El Louvre? No es correcto. Pues tampoco se trata del Louvre. Y hay 200 ahora. Paqui ha perdido 100. Daniel, A ver. tiene una oportunidad. Sí. Daniel, es su última llamada. Visite este museo para ver cara a cara el matrimonio Arnolfini. Visite este museo para ver cara a cara al matrimonio Arnolfini. Los Uffizi. No es correcto. Pues tampoco. Daniel ya ha perdido la puntuación. oportunidad, sí. No aprovechó la oportunidad. Ahora hay 300 en el bote. Javier, hoy puede ser un gran día. A ver, cuidado. Empezó como castillo feudal. Empezó como castillo feudal. Voy a volver a decir Hermitage. Vuelvo a decir, no es correcto. Por lo tanto, pierde 100. Suerte que tiene muchos puntos. Hay 400 ahora en el bote. Atención, 400 puntos en el bote. Y Pilar tiene mucho trabajo. Cuidado, Paqui. Última llamada. Los visitantes de este museo pueden contemplar cerca de 2,5 millones de piezas. Los visitantes de este museo pueden contemplar cerca de 2,5 millones de piezas. ¿La National Gallery? No es correcto. Tremendo. Perdió esos 60 y 460 ahora. 460, Daniel. Su oportunidad Vamos de a ver. recuperarse definitivamente es la última llamada. Iba destinado a Museo de Ciencias Naturales, pero se convirtió en una de las pinacotecas más ricas del mundo. Iba destinado a Museo de Ciencias Naturales, pero como digo, se convirtió en una de las pinacotecas más ricas del mundo. Creo que es el Prado. Correcto. ¡Sí, señor! El Prado. Muy bien, Daniel. Consigue los 460 del bote. No se pierden. Los ha ganado. Menuda recuperación, Sí, sí, menudo sí. alivio. Vaya. Enhorabuena. Pues atención, porque nuestra especialista hoy en museos nos va a realizar una visita guiada. Pilar, bienvenida y adelante. Gracias, Jordi. Juanjo, ¿por dónde empezamos nuestra visita guiada? Pues aclárame, Pilar, que museo que fundó Luis Bonaparte se encuentra en el mismo sitio desde hace 125 años. Se trata del Rijksmuseum de Ámsterdam, que contiene numerosas obras de maestros de la pintura flamenca y holandesa, como por ejemplo Ronda de Noche de Rembrandt. Decía yo que su primera función era alojar trabajadores de la administración, no cuadros. Me refería a qué, Pilar. A la Galería de los Uffizi, ubicada en un edificio florentino, aloja obras maestras como El nacimiento de Venus, La adoración de los magos de Durero y obras de Miguel Ángel, Rafael y Tiziano. ¿Qué museo hay que visitar para contemplar al matrimonio Arnolfini? La National Gallery, situada en la plaza Trafalgar, podemos contemplar obras tan maravillosas como esta de Van Eyck o La Venus del espejo de Velázquez. ¿El Louvre empezó como castillo feudal, Pilar? Sí, efectivamente, y fue Felipe Augusto quien ordenó construir el castillo para proteger la orilla derecha del Sena. 2,5 millones de obras se pueden contemplar ¿dónde? En el Hermitage. Repartidas entre sus 322 salas se encuentran obras como el retrato del conde duque de Olivares de Velázquez. Gracias, Pilar. Y atención, hoy va a jugar a la calculadora y espero que consiga esos puntos, A ya ver, que los ha ganado. A ver si se mantienen. Hay que mantenerlos. ¡A por ellos! Muy Adelante. bien.
Hoy en la parte por el todo escucharemos ya toda la melodía, pero antes... La prueba de cálculo mental. Daniel, Vaya. ¿dispuesto? Vamos a intentarlo. Atención, cambio de luz, ambiente especial de concentración. Hoy, Daniel, 30 segundos para esta prueba. Tiempo, 62 entre 2... 31. Menos 13. 28. No, menos 13. Menos. 21. 18. Más 35. Más 35. Más Me he 35. quedado Más Me he 30. quedado Más pillado. 35, tranquilo, más 35, sume. Sume 35. Me he quedado bloqueado. Pero, Daniel, ¿cómo Me se he puede quedado bloquear? Así, hombre. Ay, qué lástima. Empecé a qué mirar el lástima. Ahí nos tiempo hemos y quedado, se me fue el- 53. Bueno, está claro que se quedó sin los 460 tan bien ganados en la Vaya. última llamada. Vamos a ver qué ocurre en la parte por el todo. Primero tenemos a Javier, gran Javier, Granda. 1400 ya. Javier. Vamos a ver. En la pista anterior escuchábamos la orquesta, la guitarra, el bajo y la percusión. Y hoy, atención, que añadimos la melodía. Hoy es la definitiva ya, la pista cuarta. Yo creo que hoy ya es el tema muy, muy reconocible. Seguro que le suena y en casa todos van a decir el título enseguida. Adelante. Bueno, ya veía a Paqui ahí ya bailando, en fin. Javier, ¿qué? ¿Se anima? ¿Cuál es el todo? Que es un bolero muy conocido, pero el título no me sale. ¿No le sale el título? ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! Chiquitita linda. ¡Ay, chiquitita linda! Laura, chiquitita linda. Rebote. Daniel, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el todo? Yo creo que el título es Aquellos ojos negros. Aquellos ojos negros. Aquellos ojos negros. Negros. Ay, qué bien canta Daniel, pero hay que ir al rebote porque no es ese el título. Paqui, su oportunidad, 1200. Paqui, no puede fallar con lo que ya se ha dicho. Bueno, yo tiro por aquellos ojos también, pero digamos que eran verdes. Porque Aquellos usted, ojos ¿Usted verdes. se atrevería esto a cantarlo un poco? ¿Cómo era? Un poco, solo el inicio. a Bueno, ver. va. ¿Recuerda aquí al Aquellos cantante cómo lo hacía? Ojos verdes, De ojos- mirada. serena. Muy bien, Paqui. Muy bien, Paqui. Efectivamente, el conocido bolero, escrito por Nilo Menéndez, Aquellos ojos verdes, que popularizó en todo el mundo, como muy bien ha imitado Paqui, la voz del gran Nat King Cole. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Aquellos ojos verdes, efectivamente, Nat King Cole, Los Panchos. Y en el próximo programa un duelo dedicado a Nat King Cole. ¿Qué le parece, Paqui? Fantástico. Prepárese a disfrutar. Paqui, 1200 en su marcador. ¡Enhorabuena! Muy bien, Paqui. A disfrutarlo. Y ahora por el reto. Suerte. Pero antes el marcador de Javier Granda con 620 exactamente. Y ahí subiendo. Javier, hasta el próximo. Hasta el próximo. Gracias. Y ahora no se pierdan el reto. ¿Dispuesta, Paqui? A punto. Suerte, ánimo. Juanjo, adelante, tiempo. Beneficio que se obtiene de un robo, atraco o estafa. Botín, Correcto, coloquialmente sacerdote católico. cura, Correcto, afectuoso, cariñoso y amable. tierno, Correcto, término o tiempo señalado para algo. paso, No conceder lo que se pide. denegar, Correcto, que causa cansancio, fastidio, tedio. aburrido, Correcto, emblema distintivo de una institución que se usa como muestra de vinculación. insignia, Correcto, término o tiempo señalado para algo. plazo, Se acabó el plazo, correcto. Muy bien, el reto, Paqui, muy bien. Felicidades, Paqui, enhorabuena por esos 1200 que ha conseguido en la parte por el todo con aquellos ojos verdes. verdes de oliva. Hasta el próximo, Paqui, felicidades. Gracias. Y ya lo saben, les esperamos con un duelo dedicado a Nat King Cole. No tengan ansiedad.